Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Empezamos este conversatorio por la gracia de Dios. Tenemos como invitada especial a Julie Gómez. Jaime Medina, tiene usted la palabra. Honor de presentar a un ser muy especial que en la medida que le conozcan van a confirmar lo que estoy diciendo. Juliana Gómez Hernández es comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, máster en seguros de salud y seguros de vida, directora y fundadora de EBC Agencia de Seguros, aspirante a oficial de Reserva Naval Profesional, mentora de emprendedores, fundadora de la Feria del Libro Militar, fundadora del grupo de escritores Héroes de la Nación. Ha transmitido más de 60 horas continuas por YouTube en vivo en un programa que dio en llamar Café con Aroma de Libro. Escribe blogs que se pueden leer en www.ebc.com.co. Ha entrenado a más de 300 emprendedores en Latinoamérica. Ha dedicado más de 700 horas en mentorías para voluntariados. Formó el grupo de escritores Héroes de la Nación. A través de su compañía EBC Agencia de Seguros ha patrocinado a deportistas paralímpicos de alto rendimiento y artistas con sus seguros personales y de viaje. Hace parte del equipo de voluntarios en Colombia que apoya obras sociales con una institución en los Estados Unidos. Y el día de hoy ha sido invitada para que nos hable de un tema muy particular que se titula Conversemos sobre memoria histórica de Colombia a través de la literatura escrita por los verdaderos héroes. En alguna de nuestras conferencias, de nuestros conversatorios, alguien expresó que era muy difícil que desde afuera alguien perteneciente a la población civil pudiese hacer algo para mejorar la situación del país, que solamente lo podríamos hacer los militares. Pues Julianita es la muestra fehaciente de que no se requiere ni estar absolutamente uniformado ni armado, sino que desde distintos campos podemos actuar para mejorar las condiciones del país y para aportar, especialmente para ayudar a reducir el conflicto y a minimizar los daños en mucha gente. Pero fundamentalmente lo que se propuso con este proyecto, del cual nos habla hoy, es rescatar la verdadera memoria histórica de la nación. Julianita, bienvenida. Es un honor tenerte con nosotros y confiamos en que tus palabras sean escuchadas por todos nosotros con mucha atención y prepárate porque el bombardeo aquí siempre es tremendo cuando entra en la sesión de preguntas. El auditorio es tuyo, Juliana. Hola, buenas noches para todos. Qué emoción. Lo primero que quiero decir es viva Colombia, viva siempre Colombia, mi país amado. Soy colombiana. Nací en Bucaramanga, norte de Santander. Ese me toca ponerlo ahí en el perfil, porque no lo digo. Eh, Soy hija de santanderiana del sur con santanderiano del norte y me crié en Chinácota, o sea, tengo el sur del norte y revuelto todo. Entonces soy súper santanderiana. Si aquí es santanderiano, les mando un fuerte abrazo a mis paisanos del alma. Gracias por la invitación, Nidia. Gracias a los que están en New York por hacer país, por hacer patria. De eso se trata este conversatorio, por eso acepté la invitación. Independientemente de temas políticos que, como sabe mi estimado Jaime, los mantengo muy de lejos, por muchas razones que ustedes pueden comprender y más adelante de pronto las van a interiorizar mejor. El periodismo es una gran labor, es una gran misión que algunos seres humanos nos encomiendan porque alguien lo tiene que hacer, pero también es una enorme responsabilidad y además de eso corremos siempre riesgos, ¿no? En gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, siempre los periodistas somos amenazados por lo que podemos, o lo que decimos, o lo que podemos decir, o lo que no decimos. Y hace parte también de nuestra profesión, a lo que nos entrenan en la universidad y lo que nos enseñan a hacer, pero que en la vida real nosotros empezamos a practicar en vivo, ¿no?
en el campo de batalla las noticias, que es la vida misma, ¿no? Así que bueno, pues yo estoy muy agradecida por estar aquí, les agradezco a todos por estarse conectados, los invito a que le compartan este link a personas que tengan por ahí cerca, porque vamos a hablar de un tema que es muy interesante para los seres humanos en sí colombianos, ¿no? Y es retomar el honor, retomar, rescatar el valor como colombianos, revivir, remover dentro de nosotros ese honor que nos gobierna por ser de donde somos, por donde nos parieron, por ser de este país que amamos. Y sé que muchas personas lo quieren y lo necesitan escuchar, independientemente de la orilla política o de cualquier razón distinta que donde no nos podamos encontrar. Yo siento que nos vamos a encontrar todos, ¿no? Que finalmente nos vamos a encontrar en 3 colores que nos gobiernan, que gobiernan nuestras emociones, que es el amarillo, el azul y el rojo, y que aunque algunos somos a su corazón azulado, como yo, que pertenezco a la familia naval, otros son corazón verde, camuflado, como mi coronel Medina, amo mi ejército de Colombia, y si alguno más hay aquí, me mueve demasiado el ejército, pero si también hay alguien del aire, que es Fuerza Aérea o policías, también digamos que hacen parte de esta bandera enorme que tenemos como colombianos. Así que bienvenidos, a mí me han invitado a conversar. A mí me encanta conversar, me encanta contar historias. Eh, de pronto ustedes se preguntan, esta loca, ¿de dónde se inventó crear una feria del libro militar y por qué terminó ahí? No tengo ni idea, no sé, no tengo una explicación para dárselas porque no existe. No hay una explicación de ningún fin, no hay un fin lucrativo, no hay un fin político, no hay un fin de ninguna. Solamente hay algo en mi corazón que me conectaba con las historias. Hoy les voy a presentar a algunos de mis autores porque acá tengo los libros de ellos y se los quiero presentar. Pero más allá de eso, ya entendí por qué estudié periodismo. He ejercido en muchas compañías multinacionales en la comunicación organizacional. Trabajé para varias compañías muy poderosas en Colombia. Trabajé para medios de comunicación al principio, cuando estaba en mis últimos semestres de carrera, trabajé para Caracol, CMI, hice algunas cosas en RCN, estuve en la televisión, hice algo de radio, hice muchos extras, hice muchas cosas en medios de comunicación. Mm, Dije que no podía ser parte de los medios porque hacían cosas con las que yo no podía negociar. Me hicieron muchas propuestas indecentes con las que yo no podía trabajar. Y dije, voy a tomar la decisión de una vez, yo no voy a ser una periodista famosa en medios porque yo no me puedo prestar para esto, y iba en contra de mis principios, y les estoy hablando de hace 23 años atrás. Entonces tomé la decisión de enfocarme en la comunicación corporativa y trabajaba en marketing, en comunicaciones, en relaciones públicas de grandes compañías. Y ahí empecé a ejercer mi profesión de periodista, de comunicadora social más que de periodista. Pero cuando empezó la pandemia y nos encerraron, ese fueguito que todos los periodistas tenemos adentro empezó a removerse con toda esa situación del COVID-19 y de la pandemia. Y yo me empecé a obsesionar por cómo conectarme con todas las personas que tenía alrededor, pero no tenía claro cómo. Empezó a llegar el Zoom, el Meet, el Teams, 1000 invitaciones a conversatorios, 1000 entrenamientos de mi negocio, que es, yo trabajo en Risk Insurance, en seguros personales y corporativos. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar más, voy a profundizar más, pero llegó un momento donde dije, ¿qué voy a hacer por Colombia en este encierro? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago por mi país? Y yo, finalmente lo que hago en mi negocio, en mi compañía, es transformar la vida de los colombianos a través de un seguro, pero quiero más, hacer algo más que eso. Y me vino una idea creativa y dije, como este año no hay feria del libro presencial, pues, ¿será que se puede hacer virtual? No sé, no tengo ni idea. Y empecé a explorar y a explorar y a explorar. Y para resumirles el cuento y hacérselos corto, en el año 2020 hago la primera feria del libro militar en más de 60 horas continuas de streaming, que eso es bastante, porque eso es transmitir 3 días sin parar. O sea, es transmisión en vivo, además en vivo, no grabada ni pregrabada, sino en vivo, con un montón de escritores que nunca en mi vida había visto. O sea, es como verlos a ustedes acá y ver a Jaime, a Nidia, a José Gallardo, a Salvador, a Homero, y después de una sesión o de varias sesiones, 3 sesiones así, en virtual, ya volvernos cercanos, entender sus historias, ver qué estaban haciendo, qué estaban escribiendo, en fin, y así pasó. Y al final logramos tener convocados en la primera feria del libro más de 120 escritores, que en ese momento la feria se llamaba Militares Inéditos. O sea, personas que habían escrito historias de las fuerzas militares o de la policía, pero que no habían publicado su libro.
Ahí no conocía a mi coronel Medina, porque él ya es un hombre experimentado en la literatura y ahorita vamos a hablar de cómo nos encontramos también. Entonces, empecé a trabajar la Feria del Libro virtual y fue para mí una experiencia de como periodista y como colombiana espectacular, porque yo empecé a descubrir historias en los héroes de verdad. Por eso este conversatorio se llama Las historias de los héroes de verdad, porque hay muchos héroes, pero los de verdad son los soldados. Los de verdad son los policías, los de verdad son los marinos, los de verdad son ellos, los que están en la selva, en la guerra, los que se están defendiendo. Ellos son para mí los héroes de verdad. Y yo dije, yo quiero conocer las historias de esos héroes de verdad. Ellos, es que el que escribe un libro no tiene una pierna, o el que escribe un libro le volaron la mitad del cuerpo hacia abajo por una bomba, el que escribe un libro porque perdió su familia por servirle a Colombia, eso no es lo mismo que el que escribe un libro de ficción, o el que escribe un libro de superación personal sin haber pasado por un proceso difícil de vida para poderlo escribir. Eso no es igual. Yo empecé a conectar con eso. Y esa Feria del Libro Militar virtual fue muy exitosa, fue además un espacio donde muchos seres humanos se salvaron de la depresión, de la ansiedad, donde muchos materializaron sus sueños, donde muchas personas tenían en servilletas como esto, la historia la tenían escrita así, hace 10 años, y se volvió esto. Tenían esto y se volvió esto. Cuando eso empezó a pasar y yo empecé a descubrir a este personaje, que no sé si esté conectado, no sé, no creo, pero no lo veo acá. O sí, pero es que no alcanzo a verlos a todos, pero Samael Vera es un ser humano colombiano que yo conocí en una sesión virtual de la primera Feria del Libro Militar virtual en el 2020, en plena pandemia, que tenía hacía 12 años escrita su historia en papel, en servilletas, y que cuando hacíamos las sesiones virtuales, él era el primero que estaba ahí conectadito con todas sus medallas atrás y sus insignias, y yo decía, este hombre ha comido monte, que da miedo. O sea, es el que tiene atrás todo ese pocotón de medallas, insignias, ha sufrido, porque eso significa sufrimiento, pero también significa honor. Y yo decía, este hombre ha comido monte, no sé quién es, no tengo ni idea quién es. Cuando empecé a conocerlo, me contó de él es un mayor retirado del ejército, de los grupos contraguerrillas del ejército en el Bajo Cauca. Ya usted dice Bajo Cauca y usted sabe que eso es plomo venteado, o sea, ya la gente desayuna, almuerza, come en guerra, las 24 horas del día. Esa es una zona de Colombia muy atormentada por el narcotráfico, porque son canales, son pasos de droga y de narcotráfico, y la fuerza militar siempre han estado allí intentando acabar con el narcotráfico, peleando con las disidencias de la FARC, con los grupos armados, al margen de la ley, en fin, por décadas. Y eso nadie o nunca ha podido cambiar. De paso decir que fue una de las principales propuestas del nuevo gobierno de salvar al Bajo Cauca y no han podido hacerlo, ¿no? Sigue peor, los líderes sociales allí los siguen matando, sigue habiendo todos los días ataques terroristas en esa región, y allá este soldado de Colombia que le sirvió al ejército por 26 años vivió su crónica de guerra en la vida real, y descubrir en esa Feria del Libro una historia escrita en unas hojas, pero una historia tan impresionante. Y después a la segunda feria del año pasado, este libro volverse bestseller en Mercado Libre, o sea, volverse el libro más vendido en Mercado Libre, de un soldado de Colombia que no sabía que podía escribir, que no sabía que era realmente demasiado bueno escribiendo. Y por aquí ven a ver varios de mis escritores conectados, y los saludo a los que estén por ahí. Y así como Samael, que es el que ven aquí en la foto, hay muchos que ahorita se los voy a compartir. Entonces esa Feria del Libro lo que hizo fue que a través de la literatura, estas personas que ustedes ven acá, porque este es él, este no es un montaje, este Josefo, si ustedes se acuerdan de Josefo, que estuvo 18 años encadenado por la guerrilla de las FARC, que lo rescataron y además él se voló, y además de eso se voló con un cerdito que lo tuvo como mascota, que es este. Y él cuenta esta historia, 13 años secuestrado, José Libardo Forero, mire, intendente de la Policía de Colombia. Y contar esta historia, este héroe que padeció la maldita guerra de este país, porque no puede ser bendita, es maldita, y que le robó su vida, su familia, sus sueños. Acá está José, mírenlo encadenado. Esto era de lo que las FARC
Esperen, muevo un poquito de esto. Esto es lo que la FARC y nosotros veíamos por televisión. Yo sé que todos se acuerdan de lo que les estoy mostrando. Esto era terrible. Esto era triste. Miren. Y conocer a esa persona en la feria del libro, conectarme con su alma, que me contara su experiencia, que yo además pudiera después leer este libro y entender por qué José fue así, ¿no? ¿Por qué es tan desconfiado? ¿Por qué es tan frío? Uno a veces se pone a cuestionar a las personas, pero nunca entiende el fondo, ¿no? Y el trasfondo. Y es que después de vivir 13 años amarrado en secuestro, un ser humano no vuelve a ser nunca igual. Y por ahí escuché que van a tener a mi teniente Malagón aquí en julio para celebrar el aniversario, 10 años de la operación Jaque, la operación más perfecta que tuvieron las fuerzas militares. Que nunca nadie, ni antes en la historia del planeta, ha existido una operación como la operación Jaque. Y me encanta además la operación Jaque, porque la operación Jaque tiene atrás mística militar, inteligencia militar, años de estudio. Así que los que se la pasan diciendo por ahí, no es que los gobiernos anteriores quieren que las fuerzas militares sean ignorantes y no estudien, eso no es verdad. Nuestras fuerzas militares, nuestros policías estudian carreras profesionales, especializaciones 3 y 4, magísters, doctorados, que ni siquiera ninguno de los que estamos aquí conectados han estudiado tanto como ellos. Eso sí, de eso nadie me habla porque los he conocido a todos y son personas demasiado preparadas. Y la operación Jaque fue muestra de eso, de misticismo militar, de inteligencia militar, de preparación militar, de gobernabilidad, de gobierno. Y todo eso pasó para rescatar a todos esos secuestrados que las guerrillas tenían amarrados hacía tantos años en la selva. Y pasó esa gran operación, igual que Fénix y otras operaciones muy exitosas que han dado nuestras fuerzas militares. Y esta última, la Operación Esperanza, esta última operación que nuestras fuerzas militares volvieron a hacer junto con los indígenas y lograron rescatar a 4 niños. Entonces, esas historias contadas de la vida real y publicadas en un libro que además es con el recurso económico del mismo soldado o del mismo policía, que con su misma capacidad económica, endeudándose aún, quiere sacar un libro para contribuir a la memoria histórica del país, es lo que a mí me hace crear el grupo de escritores héroes de la nación. Y lo fundé con ninguna pretensión, solamente con la pretensión de proteger la memoria histórica de Colombia. Y ahora, en este momento en el que estamos pasando como país, comprendo por qué hace 3 años me fue entregado ese bastón de mando para acompañarlos a ellos en este proceso de publicar sus obras y además de ser la voz de los que no la pueden tener, ¿no? Y nosotros lo vamos a seguir haciendo y yo voy a seguir trabajando en esta labor siempre, no hasta que pueda, porque antes decía hasta que pueda. Ese hasta que pueda suena como hasta que me dejen. No, lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida, porque es la misión que tengo como periodista y como colombiana, de acompañarlos a ellos. Entonces, Jaime me presentaba y decía, ha mentoreado un montón de personas, de profesionales, de empresas, y todo lo hago como voluntario, ¿no? O sea, no recibo un peso ni lo quiero cobrar, ni me interesa. Afortunadamente Dios me dio la posibilidad de tener una compañía y ese es mi trabajo. De eso vivo yo, mi familia, mis empleados. Pero también de lo que mis clientes pagan por su seguro, yo recibo una comisión, de ahí sale un pedacito para poder hacer todas estas obras que hacemos a través de nuestros procesos de mentoría y de nuestros desarrollos como temas literarios, como es lo que les estamos contando de la Feria del Libro Militar. Entonces, encontrarse este libro, miren este libro, miren el título de este libro, si lo pueden leer ahí ustedes mismos, miren, lean lo que dice ahí. Había una vez en el ejército, cuentos para compartir, escrito por María del Rosario Vázquez Acevedo, mayor retirada del ejército. O sea, bestseller además. Y uno dice, ¿en qué momento este ser humano pensó escribir un libro de cuentos? ¿Qué pasó en la vida de esta persona, de esta mujer, para escribir un libro de cuentos? Ahí tiene que haber una historia espectacular. Y efectivamente existe. Entonces, María del Rosario
duró 25 años al servicio del Ejército de Colombia, mujer, que además sabemos que las mujeres tienen todo el reto de ser mamás, de construir un hogar, en fin. Y María del Rosario, mientras le servía a Colombia por 25 años en la época de la guerra más inhóspita de este país, de las mafias y los carteles de Cali y de Medellín, ella se la pasaba helicóptero en helicóptero como periodista, porque ella también es periodista como yo, haciendo todo el cubrimiento de las notas para el Ejército de Colombia, para mantenerle a la tropa la moral arriba, para acompañar las familias de los héroes que estaban asesinados, para acompañar toda la estrategia de comunicaciones de las fuerzas militares, en este caso el ejército. Pero ella dejó a su familia, a sus 2 hijas, a cargo de su abuela, porque ella por servir a Colombia, pues no tenía tiempo de cuidar las niñas, así que las niñas las puso al cuidado de sus papás, o sea, de sus abuelos. Y ella para resarcir la pérdida o la pérdida de tiempo, ¿no?, que no tenía con sus hijas, o sea, para retribuirles a sus hijas el tiempo que no tenía para ellas por servir a Colombia, ella escribió este cuento de libros, este libro de cuentos, y empezó a pintar los momentos en que ella se conectaba con sus hijas a través de un teléfono fijo. El celular en esa época no era tan masivo, y empezaba a contarles sus historias. Entonces ella empezó a escribir estos cuentos, los empezó a escribir en papel, en un cuaderno, y cuando ella se retira del ejército, ella dice, necesito que las familias vuelvan a leer cuentos en familia, por eso dice cuentos para compartir, para que los niños no lean solos, para que sus papás y los niños puedan volver al centro de la mesa a leer libros, porque hoy en día ya no pasa eso, y además de eso, el honor a los soldados vuelva a las casas de Colombia. Pero esto ella lo hizo hace 4 años, 5 años, este libro tiene 5 años de publicado, 4 años. Así que hoy en día es un libro bestseller, tiene todos los dibujos, ella me explicó este dibujo cuando ella estaba con una de sus compañeras y su compañera se fue en un helicóptero antes que ella y el helicóptero se cayó y se mató y nunca pudo volver a hablar con ella, así que llamó a su hija y le dijo, quiero contarte lo que pasó, pero yo estoy aquí en el teléfono, quiero contarte un cuento para que te duermas esta noche, porque tengo que seguir sirviendo a Colombia. Y hoy en día esas niñas, esas hijas de ella, amar a sus soldados, ¿no?, al ejército de Colombia, reconocerle quién es el honor, darle el honor a quien se merece el honor. Niñas que fueron damnificadas por la guerra al final, porque perdieron a su mamá por 25 años mientras su mamá le servía al país. Y uno podría decir, esas niñas odian el ejército, no pueden, mejor dicho, no, son niñas que aman a sus soldados, que aman a Colombia, porque fueron niñas que recibieron en su casa la educación de darle el honor como lo recibí yo. Mi papá, alguien está diciendo que no ve mucho mejor que no vean los dibujos y así compran el libro, después se apoyan el escritor. Porque ellos venden sus libros, obviamente, ellos esto lo venden, ellos lo venden ellos mismos recogen su dinero y es ingreso solo para ellos. Así que si alguno quiere comprarlo, igual después les mandamos la información. Acá les voy a poner en el chat un link que lo tengo aquí antes de que se me olvide para pasar ahorita a la sesión de preguntas del blog donde aparecen todos los escritores de este grupo, Héroes de la Nación. Ahí ustedes van a ver las obras de ellos y cómo compran sus libros. Entonces aquí en el chat se los voy a poner, ahí ya lo tienen. Ahí tienen el blog para que vayan y conozcan todos los escritores y puedan ir a conocer sus obras. Les decía que mi papá me enseñó desde que era muy pequeña que cuando uno encontraba un soldado en la carretera, uno siempre le pitaba y siempre le hacía así. Pero estoy hablando de pequeña, yo era una niña y yo tengo 42 años hoy. Y que siempre uno cuando los veía les ofrecía agua panela o les ofrecía algo. Y que cuando uno se encontraba con un policía, uno se ponía firme. Señora agente, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo le puedo ayudar? Cuénteme qué hago hoy. O sea, en el modo autoridad. Eso a mí me lo enseñaron en mi casa. Así que para mí eso nunca fue un problema. Mi papá me lo enseñó desde pequeña. Y lo mismo le enseño yo a mis hijos. La autoridad se respeta. Punto. Que usted no esté de acuerdo, que a usted no le parezca, eso no es problema suyo. Usted respeta la autoridad, usted valora la autoridad y usted le agradece. Y mis hijos, mi hija ve a un policía, ve a alguien con pixelado, quiere una foto, quiere una foto. Ella quiere una foto con todos los que están uniformados, donde los vea. Y yo siempre, dale, ven, te tomo la foto, porque eso es honor. Y eso en Colombia lo perdimos. Y lo perdimos por muchas razones. Y cada vez hay más justificaciones para seguirlo perdiendo. Pero
a través del trabajo que yo hago como periodista, en este grupo de escritores de la nación y en todo lo que hacemos alrededor de la literatura de nuestros héroes de verdad, es buscando proteger la memoria histórica, es traer del pasado al presente los hechos reales que vivieron nuestros soldados, nuestros policías, sus familias, a través de historias de la vida real, para contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica y contar la verdad verdadera de nuestros héroes. Porque no puede ser que cuenten otra verdad que no es verdad, o que llegue a las escuelas un libro que no es cierto, y los niños aprendan lo que no es. Nosotros tenemos esa misión y yo desde este grupo eso es lo que quiero hacer, que esto llegue a las casas, ¿no? Que estos libros puedan ser leídos en casa y que muchos alrededor de la literatura puedan, digamos que aprender de lo que pasaba en Colombia, porque estos libros, como protegen la memoria histórica, lo que hacen es reconstruir hechos dolorosos, ¿sí? Pero hechos de la vida real que finalmente contribuyen a la memoria histórica, que es el honor de una nación. Una nación se mantiene en pie por el honor. Cuando una nación pierde el honor, la nación se cae. No es posible mantener una nación en pie si no hay honor. Y el honor representa, en este caso específicamente, nuestra autoridad, que son nuestras fuerzas militares y nuestra policía. Por ejemplo, este libro de Rochi, pues Rochi perdió una mano, aquí la ven ustedes con su prótesis, que además es hermosa porque Rochi es una paisa bellísima. Ella tuvo que escribir este libro que se llama Operación Antisecuestro, y este libro es un libro que es de memoria histórica, porque Rochi tuvo que revivir esa tragedia que ella vivió cuando se le estalló en su mano una granada de fragmentación, porque un terrorista del cartel de Medellín, cuando iban a liberar a un secuestrado, Rochi hacía parte del DAS para esa liberación. El terrorista tenía un bus secuestrado con 50 personas, le lanzó a Rochi la granada, a Rochi le cayó entre las piernas y Rochi tuvo 3 segundos para pensar qué hacer con la granada, y cuando Rochi iba a botar la granada a un riachuelo que pasaba cerca, se le estalló en la mano. Es una mujer víctima del terrorismo en Colombia. Policía, después de este accidente, que además fue empezando su carrera policial a los 8 años, Rochi empieza a estudiar y se vuelve psicóloga. Y hoy Rochi acompaña a policías en el proceso de incorporación. Y la hija de Rochi es policía. ¿Qué tal uno después de perder la mano, de perder la vida, seguir amando su institución, respetándola, creyendo, amando a Colombia, poniendo la bandera al derecho y no al revés? Eso es honor. Y Rochi hoy en día es una escritora de libros de superación personal. Esto es una de las cosas que ella hace. Ella recibió, ustedes se acuerdan de Gilberto Echeverry Mejía, el gobernador de Antioquia, que además lo asesinó las FARC, que también fue víctima también de las guerrillas de las FARC. Él le puso a Rochi, le impuso la medalla al valor, que la medalla al valor es un honor, digamos, un reconocimiento que reciben los héroes, o sea, los soldados o policías, cuando mueren. Rochi es una de las únicas mujeres vivas que recibió medalla al valor en Colombia, que eso lo hace aún más importante, ¿no? Aunque tuvo que sacrificar su mano, que eso es demasiado, créanme, eso no es fácil, o sea, adaptarse a vivir con una prótesis, a reprogramar tu forma de comer, de caminar, de interactuar, ¿no? Y además que sea porque es de guerra, ¿no? No es igual, ¿no? Y bueno, Rochi tiene a sus hijos, una de ellas es policía, acá ya les estoy haciendo spoilers del libro de Rochi. Y esto es memoria histórica. Y así como esto, pues mi coronel Medina tiene su libro de cómo prepararse para el retiro, las mujeres en la vida del uniformado, que también a él le tocó estar 30 años al servicio del ejército, aprender historias, aprender con su misma vida, cómo compartirles a otros un mensaje que los dignifique, ¿no? Que los prospere, que los edifique, que los haga renacer aún desde las cenizas cuando a veces un soldado se le baja la moral. Mire que él dijo, estoy en Montería, estoy aquí manteniendo la moral alta de nuestras tropas. Porque sí, es que en Colombia mantener la moral alta no es fácil, queridos y queridas. Aquí hoy en día la moral cada vez está más bajita y nos pasa a todos. Y yo no soy militar. Yo no he hecho ni el 0,0001 de lo que ha hecho un soldado por este país. Y si uno mantiene la moral bajita, ¿qué podrá pasar con los soldados que le están entregando la vida a Colombia y están pasando por esta falta de reconocimiento, por esta falta de honor, por esta falta de valor,
por esta falta de identidad. Entonces, ellos tienen una misión muy importante que es mantener la moral alta. ¿Por qué la moral alta? Porque pues la moral alta garantiza que todos los procesos militares de protección a la soberanía, de protección a la integridad y todo eso se mantengan firmes, que son los pilares de nuestras fuerzas militares. Porque si eso se desequilibra o se desbalancea, pues perdemos todos finalmente como nación. Así que estos son los libros de mis escritores, algunos, no los tengo a todos acá. Es más, no encontré el de Afanador, no sé dónde está, eso tal vez lo tengo leyendo porque yo leo hasta 3 y 4 veces los libros. Ese también es de muy buen libro de Samuel Bocanegra, es un escritor que no hace parte de nuestro grupo, pero también es un policía que perdió una perdió una pierna por mina quiebrapatas, y cuando la guerra le robó su pierna, él dijo, pues me voy a poner a correr con prótesis. Y ha corrido Suramérica, por eso se llama Suramérica Corre, con una pata de palo, como les decimos nosotros, y ellos son felices cuando ellos, entre ellos mismos, se hacen la terapia de choque más impresionante que yo haya visto en mi vida. O sea, entre ellos, como ellos mismos se dicen, los mochos, son espectaculares. Yo nunca, de verdad, yo nunca he tenido una terapia psicológica más espectacular que estar rodeados de personas que han perdido sus piernas o sus miembros inferiores o superiores en la guerra. Son demasiado capaces. Es una cosa que a mí me mueve demasiado. O sea, yo he estado alrededor de muchas personas que Dios me ha dado la oportunidad de estar. Gente muy inteligente, gente muy brillante, gente muy poderosa, gente muy influyente. Pero cuando yo me reúno con mis mochos, eso es otro nivel. O sea, eso ni qué estrato, ni qué universidad, ni qué poder. Esos muchachos son de verdad los seres humanos más increíbles que yo he conocido en mi vida. Y me dan todas las lecciones que ningún empresario, que ningún cliente, que ningún influyente me han dado en la vida. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque yo soy una privilegiada de poder tener esas historias de primera mano, de ellos, de mis héroes, de mis policías, de mis soldados, y ayudarlos a dignificar a través de la literatura, de todo este montón de libros que tengo acá, porque es que son un montón. A ver, les muestro. A través de todas estas historias, poderles devolver a ellos el honor y agradecerles lo que hicieron por Colombia, porque eso es lo que yo siempre les digo: gracias por tu servicio a nuestro país, gracias, gracias, gracias. Gracias por haber entregado tu vida, por haber entregado tu familia, por servirnos a nosotros. Esto lo hago porque te quiero retribuir lo que tú has hecho por mí, lo que tú has hecho por mis hijos, lo que tú has hecho por mi familia, que aunque no los conozcas, tú los has guardado, los has protegido, has estado ahí peleando por nosotros. Así que ese es el trabajo que yo hago. Con relación a la libertad de prensa y a la oportunidad, porque estos escritores de los cuales ella nos hace referencia, como son tan espontáneos, digo yo que es un asunto donde la realidad de lo que expresan estos escritores, que no manejan la ficción, sino la realidad de su vivencia, donde hablan con más fluidez de lo que han vivido. Entonces, con relación a la libertad de prensa, porque ellos empíricamente se convierten en periodistas, en escritores, y hablan cosas que quizá ni el ejército, ni el Estado, ni nadie quiere escuchar. Y esas historias que aparentemente son unas obras inéditas como novelas o cuentos, son una narrativa de una verdad a puño, de una experiencia vivida a puño, donde nosotros, si lográramos entender la magnitud de esos escritos, todos los leeríamos. Cada uno de ellos es una verdad, cada uno de ellos tiene una razón absoluta para expresar un sentimiento profundo de cuál ha sido su relación en su actividad profesional como soldado, como policía, dentro de la distinta nominación que tenga en el cargo de ese cuerpo importante donde nos han salvaguardado, y el Estado,
y los que los han retenido, y la propia sociedad civil, que somos muy ingratos, somos muy desleales, y por el afán de cuidar la espalda de nosotros mismos, traicionamos. Y ese dolor es muy bueno y muy importante, de verdad, verlo, vivirlo, llorar con ellos, porque estoy convencida de que deben haber ahí mucha información sobre tantas verdades que necesitamos escuchar. Ahora más temprano decía Coronel Jaime, hay unos libros que hablan sobre unas verdades nefastas de nuestra Colombia, como la violencia en Colombia. Y hay otro que se llama Lo que el cielo no perdona, que son relaciones, información real sobre lo que fue esa época sangrienta y que no ha cesado porque seguimos en ella. Y con un gobernante como el que tenemos, que día a día aplaude, acolita cada maldad que hace un guerrillero, que lo premia, que si no es guerrillero y es un delincuente de otro orden, también lo quiere premiar. En ese sentido es que se justifica que hagamos todas las paradas, todas las marchas y fijemos una posición definitivamente para salvaguardar nuestro país y la historia de Colombia, que es verdad. Si no tenemos memoria histórica, no hacemos nada. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos una actividad muy loable que con toda seguridad muy difícil muchas lo haríamos, porque somos muy egoístas. Hay que partir de reconocer lo que no somos. Somos egoístas. Y si no tenemos esa actitud, entonces no damos el paso que hay que dar. ¿Cuál? Respaldarlos, acompañarlos y hacer patria y defender a nuestra Colombia en este momento histórico. Urgente, urgente. Muchas gracias. Omaira, gracias. Me identifico completamente con todo lo que dijiste. Completamente identificada. Voy a leerles un fragmento, si me lo permiten, para darle paso a la siguiente pregunta, porque Omaira está inquieta y dice si esas historias que están ahí son de verdad. Nosotros las tenemos que leer, porque ahí tiene que haber tesoros. Voy a leerles un fragmentico chiquito y voy a intentar hacerlo con varios de los libros que tengo acá a la mano, corticos, como para ir reviviendo la memoria histórica y que ustedes se queden muy antojados y lean estos libros. Este fragmento es de 2 días y medio, Crónicas de Guerra. En la página 97 dice, élite arpía saliendo con fantasma. Estaba saliendo el avión arpía a salvar a las tropas que estaban siendo hostigadas por la guerrilla de las FARC. Nos quedamos sin combustible, regresamos a tanqueo y buscamos la forma de volver. Tenga pendiente que ya está lloviznando y eso nos imposibilita darle apoyo. Asimismo, observamos mal el clima entre el puesto de mando y su punto. Me dieron ganas de llorar, escribe el autor mayor Samael Vera. Me dieron ganas de llorar. Todo se puso en contra nuestra, pero no podía flaquear, y menos en este momento. Recibido, arpía, no me vayan a abandonar, mire que eso está muy feo y tengo un herido. El sonido de los 2 medios aéreos se fue alejando y con ellos la esperanza de seguir contando con su apoyo. En ese momento yo tuve que cerrar el libro cuando lo leí y me puse a llorar. Yo me sentí abandonada, yo en la selva de Colombia y que nadie me fuera a rescatar y mi familia sin saber dónde estaba yo. Yo tuve que cerrar este libro y ponerme a llorar. Nos hace falta mucha sensibilidad, que es lo que hizo Mayra, estoy de acuerdo con ella. La única forma de tener esa sensibilidad siempre latente es leyendo estas historias, es conociendo más historias de estos héroes y estando más cerca de ellos y contándoselas a los otros. Así como uno comparte el libro bestseller, que hay muchos, y además que no estoy diciendo que no hay que hacerlo, sino al contrario, es meter a nuestra familia, meter a nuestra... a nuestro espíritu patrio, a nuestro hábito de lectura, estos libros que contribuyen a la memoria histórica de Colombia, y no lo estoy diciendo para que los compren porque eso no es un negocio, sino que estoy diciendo que si no se escribe esto y no se lee, no podemos garantizar a nuestras próximas generaciones que la memoria histórica de Colombia siga estando protegida y podemos estar
abriendo un gran espacio a que cuenten las historias que no son las historias verdaderas de nuestros soldados de Colombia. Supremamente importante la labor que estás cumpliendo con el grupo de escritores ahí, con mi querido Lanza, Jaime Medina y muchos otros. Hay unos axiomas que no debemos olvidar nunca. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y la libertad no es gratis, pero hay que conocer la historia verdadera y no la de la omisión de la verdad. Es supremamente importante rescatar todas esas historias. El trabajo que ustedes están haciendo es impresionante. Antiguamente, cuando nosotros salimos subtenientes, uno tenía una biblioteca, que era la biblioteca del oficial, donde no solamente teníamos que ver temas militares, sino de muchos otros temas que deberíamos conocer, y todos teníamos y recibíamos esos libros, pero eso se fue perdiendo. Y había mucha gente que escribía y se motivaba a que la gente escribiera. Yo no sé, tal vez ahí el curso centenario de la Constitución, que ha liderado grandes cosas en el país, como la concentración del 10 de mayo y otras de esta Faro, Movimiento Faro, a través de ellos se pudiera también generar que se motive a la fuerza militar y a la policía a escribir, y a que tenga más fuerza esa iniciativa de ustedes. Me parece supremamente importante. Y contando con los buenos oficios de mi Lanza, Jaime, paracaidista hasta el fin, me gustaría tener el honor de poderme unir a ese grupo de escritores. Yo tengo una obra que se llama Misiones Secretas. No escribo tanto como Jaime, la tengo en español y en inglés, pero sí me gustaría poderme unir a ustedes y tal vez seguir escribiendo y motivar a otros que escriban, para que no nos cuenten o traten de imponer una historia que no fue, y que los buenos nos convirtamos en malos y los malos se conviertan en las víctimas. Claro que sí. Mil gracias, veterano. Gracias por tu servicio a Colombia, y eso es algo que hago para agradecerte por todo lo que hiciste y sigues haciendo por Colombia, porque todas esas estrellas que tienes en tu gorra de veterano son estrellas de honor, porque te lo ganaste y te lo mereces, señor. Muchas gracias. Disculpa, Juli, que como dicen por ahí, intervenga sin permiso. Mi coronel Homero fue el contacto con mi capitán Cortés para que él llegara al grupo. O sea, él fue el primer contacto conmigo y con mi general Luis Gómez. Y te cuento una cosa, o le cuento a todo el mundo una cosa que de pronto no saben. Mi coronel es conocido en el ejército colombiano como Rambo. Qué espectacular personaje. Gracias, Homero, por contactarme con este personaje que cambió la historia de nuestro grupo de escritores héroes de la nación, que es mi capitán de altura, Carlos Cortés, con su libro Un mar de sueños. Espectacular. Les voy a dejar por aquí también el link para que vayan y lean esa obra maestra que escribió un capitán de la Armada de Colombia, para que hagas la vuelta al mundo en un velero a través de un libro. Yo estuve con ellas en una cosa que se llaman las heroínas de Colombia, y esta señora llegó allá al evento con su prótesis del codo para abajo, con otra señora que estaba en silla de ruedas porque le habían pegado 2 tiras en la columna, pero ella a nivel mundial, ella hace arco y está en silla de ruedas y es madre, cabeza de familia. Era un evento en el colegio, en la Universidad Nueva Granada, muy conmovedor. Yo soy hija de militares y hermana de militares. Yo no sé si usted tendrá el libro de Germán Castro, donde él contó la historia, que no la contó completa, de el buque Carina del M-19, cuando asaltó el buque Juan Sebastián de Belalcázar. Mi hermano se me murió hace 2 años, él era de la Marina, y mi hermano no murió ahí en ese evento del M-19 porque él manejaba los motores diésel que tenía ese barco, el Sebastián de Belalcázar, de la Armada Nacional. Y para mí fue muy triste saber toda la historia cuando mi hermano me contó lo que les pasó, como el M-19 mató a muchos
compañeros de él, cómo los torturaron y en esa época existía el B2 de contrainteligencia que a muy poquitos pudieron coger. No sé si aparte de Germán Castro Caicedo tenga usted la historia verdadera del Carina, porque yo me conozco por mi hermano. Mi hermano tuvo que, mejor dicho, a ellos los premiaron, el almirante que había en esa época, porque quedaron supervivientes en ese buque, pero el dolor de patria sí da. Y yo no fui militar, pero al menos tuve con Dimar, porque estuvimos en un curso de comunicaciones, que yo manejo acá algo que se llama medios comunitarios alternativos, y nos enseñaron a disparar, yo hasta los 58 años. Y yo estoy conmovida con todo lo que se ha contado, porque me duele nuestro ejército y espero que el 19 de este mes salgan todos los que son excombatientes y pensionados a demostrarle a este señor que está haciendo unas cosas horribles en mi país, que el ejército colombiano se respeta y que ni se le ocurra seguir haciendo todas las brutalidades que está haciendo. Discúlpame mi quebrantamiento. Yolanda, muchas gracias. Sí, es un dolor de patria. Yo también lo siento todo el tiempo. Hay temas que yo no puedo hablar porque me quiebro. Y uno es ese tema que tú acabas de tocar, esas masacres tan terribles. Tantos niños huérfanos, mujeres viudas, tantos damnificados, víctimas de esta guerra, de ellos, de la M-19, de los paramilitares, de las terroristas, de las bandas criminales, del narcotráfico, de lo que todos sabemos. En Colombia todos hemos sido víctimas de alguna forma. Yo me imagino que algunos de los que están en New York conectados, algunos tuvieron que emigrar por seguridad o por amenazas, porque acá hemos vivido en guerra por décadas y hemos sido todos víctimas de alguna manera de eso. Yo no tengo la historia que tú me pides, sin embargo la voy a buscar. Voy a conectarme con ese tema y voy a buscarla. Voy a ver cómo la encuentro. Cuando la encuentre a través de Nidia, te dejo saber o te comparto lo que encuentre. Si me puedes escribir en el chat, porfa, exactamente el buque que me dijiste y la historia para yo anotarla y buscarla con mi familia naval a ver qué encuentro. Por ahí está Mardoqueo Cañón, que lo saludo. También de la Infantería Marina de Colombia, que escribió su primera novela autobiográfica, El Marino de Guadalupe, para esta Feria Internacional del Libro, que este año fuimos por primera vez. De pronto con él también podemos ir reconstruyendo cositas y bueno, con nuestros amigos de la Marina. Pero también siento lo mismo, no te preocupes que no eres la única que ha llorado sin parar por estas historias y por estos héroes. Yo he llorado mucho, me tengo que contener muchas veces porque me quiebro siempre, porque son historias de verdad muy conmovedoras, muy duras. Juli, cuéntanos cuál es tu proyección con el grupo de escritores, por favor. ¿Cuál es tu mayor sueño? La cúspide, gracias. Bueno, la cúspide es ir a New York a hacer una feria del libro militar. Así que Nidia Paul, ya ella va a ser nuestra abanderada para ir a hacer una feria del libro allá a Nueva York. Ese es mi sueño más cercano, llevar la feria del libro de Héroes de la Nación a Estados Unidos. Ese es el sueño más cercano que tengo y ya con esta comunidad que la señora Nidia ha construido, pues podemos hacer muchas cosas y creo que está más cerca cada vez ese sueño a hacerse realidad. El otro sueño que tengo con el grupo de escritores Héroes de la Nación es que lo podamos seguir haciendo, es que tengamos la libertad de poderlo seguir haciendo, que no esté en riesgo nuestra vida ni la vida de nuestra familia por hacerlo. Eso es un anhelo profundo de mi corazón, porque no es fácil, ¿no? Lo que contamos, como decía ahorita en la intervención de mi señora, que me gustó un montón, de Omaira, acá hay historias que muchas personas no quieren de pronto que se escriban, que además son historias de honor, porque aquí no hay nada que vaya en contra del honor de nuestras fuerzas militares, y cero. Acá son historias escritas con sangre, pero también historias de valentía, de superación, ¿no? Que es lo que busca la memoria histórica, porque la memoria histórica lo que busca es proteger el honor, ¿no?
de una nación, el honor de un país. Entonces ese es mi sueño más cercano también. Y otro más es Día Filbo 2024, ya estamos trabajando para esto. Este año, por primera vez en la historia de Colombia, le pude cumplir el sueño a 3 escritores militares y de policía, y fuimos a la feria del libro más grande de Latinoamérica, que es la Filbo. Estuvimos en Bogotá del 18 de abril al 2 de mayo, fue un acontecimiento sin precedentes. Tuvimos más de 2.000 visitantes en la feria, vendimos más de 1.000 libros cuando pensamos que nos íbamos a ir sin vender ni uno, para ellos mismos, porque eso es un recurso de ellos, del escritor. Aquí nosotros no nos quedamos ni con una comisión ni con un porcentaje, cero. Cada escritor vendió 100 libros, 550, y ese es su ingreso. Aquí no hay peajes de ningún tipo, ni existirán. Y todos nuestros escritores que fuimos a Filbo pudieron mostrar sus obras literarias y mostrar materializado su sueño, ¿no? Ahí está Leonte, que me está recordando Jaime, que por ahí está conectado. Es que yo no los estoy viendo a los que están conectados. Leonte es un pescador artesanal de Colombia, de Pitalito Huila, de por allá abajo del Huila, esa parte hermosa donde los ríos son frondosos. Leonte es dragoneante de la Policía Nacional, escribió un libro que se llama La Verdad Escondida. Es que yo no tengo todos los libros acá porque es que yo tengo varias casas. Yo vivo en Bogotá en un tiempo, otro tiempo en Barranquilla, y tengo los libros en las diferentes casas para poderlos leer cuando me tocan los viajes. Entonces no tengo todos los libros de mis escritores acá. Pero Leonte escribe novelas. Me bajé la novela de Leonte, la última, Renacer entre Recuerdos, que es la última novela que Leonte publicó en Filbo este año. Me la bajé en un avión. ¡Qué delicia de novela! Yo me sentía en mi pueblo, en Chinacota, en el río, cuando jugaba a armar casas con las sábanas de mi mamá y mis amigos, y teníamos esas historias de casa, de campo. Qué hermoso que un policía, después de vivir una época tan dura como la que tocó vivir a Leonte, en la guerra de las mafias, en la época del comandante de la policía Gilibert, él pueda hoy escribir novelas para conectar a las familias de Colombia, historias de la vida real, ¿no? De nuestros campos, de nuestras montañas, de nuestros ríos. Eso es hermoso. Así que Leonte está por ahí conectado, le mando un fuerte abrazo porque él también hace parte del grupo de escritores héroes de la nación. El Karina, bueno, ahí Homero tiene el libro del que estabas hablando, Yolanda, por ahí me lo está mostrando en la cámara. Bueno, muy bien, creo que ahí ya pasamos a reconstruir la historia que Yolanda tiene que terminar de tener clara para ese proceso que ella necesita hacer con esta historia. Bueno, mi coronel. Perdón, querida Nidia. Juliana, lo que pasa es que la señora quiere averiguar más allá, porque en ese libro, Castro Caicedo, yo también lo leí, ella tiene razón, no contó toda la historia completa. Entonces, quiero reiterar que tu idea de hablar con los historiadores navales, ahí que lo puedes hacer, es perfecta, porque por ahí es donde se conoce toda la verdad y de pronto averiguamos si alguien de los navales ha escrito algo por el estilo. Yo averiguaré por mi lado con los doctores en historia en Bogotá también del ejército, a ver qué logramos averiguar, porque es una idea muy, muy buena completar esa historia. Disculpen de nuevo la interrupción, gracias. Espectacular, ¿no? Buenísimo. Además que a mí me encanta, yo soy periodista y esa parte de la reconstrucción de historias es una de las pasiones que yo tengo. Esos pedazos que nadie sabe y que uno los puede ir a descubrir a través de una investigación, cuenten conmigo que lo vamos a hacer. Fue inaugurado hace como unos 10 años más o menos. En ese, la persona que está, no sé si ha cambiado, pero es un guerrillero el que está ahí. Y lo único que usted va a ver de memoria histórica es, sí, cosas que ha pasado que el ejército que no tuvo que haber pasado, errores, solo está el ejército. Pero si usted va a buscar de la guerrilla, a buscar, y solo los paramilitares y el ejército es lo que está. Pero si uno va a buscar, por ejemplo, lo que ha hecho la guerrilla, no aparece nada. Solo aparece cosas bonitas con decoraciones, que hicieron una vía, que hicieron un hospital, que hicieron, o sea, todo eso inventado, pero no como tal la historia. Entonces es muy importante temas como esto. Y no sé si lo han hecho o como consejo se puede hacer, sería bueno presentarle eso directamente allá a la memoria histórica en Bogotá, decirle queremos publicar estos libros, queremos publicar los que los tengan allá, y muy seguramente como él es guerrillero va a decir que no, pero sí hacer como tal el trabajo y mostrar, miren, nosotros los presentamos, dijimos, no nos los quisieron aceptar por X o Y, porque creería que nos van a aceptar, porque no les va a servir a ellos mostrar la verdad de quién es en verdad, quién hizo la guerrilla, en verdad quién es el narcotráfico, sino a ellos solo les conviene es decir, los paramilitares fueron malos y el ejército fueron malos y se unieron los dos en contra del pueblo. Entonces,
sería importante mirar el tema de allá en la 26 bueno, abajo la Caracas, a ver qué se podría hacer para coger y meter más cosas como estas, donde en verdad se vea la verdad de lo que pasó en Colombia. El conflicto como tal no visto desde solo un lado de la moneda, sino visto desde los dos lados de la moneda. Sí, gracias José por tu comentario. Yo creo que uno de los éxitos que ha tenido este grupo de escritores es que yo no soy militar, soy periodista, digamos que no tengo ninguna afinidad específica política, digamos, que pudiera también ser algo que influenciara de cierta forma la literatura, sino que soy un ente o una persona imparcial, ¿no? Y me gusta leer todo, ¿no? Porque a mí me pasan un montón de literatura de los mismos escritores militares, no todo tiene que ver con memoria histórica. Y yo creo que también se trata de eso, como decía José, ¿no? Finalmente se trata de ver las dos caras de la moneda y finalmente es de, la palabra yo creo que es como entrelazar todo lo que tengamos que hacer para proteger a Colombia. Si finalmente una cara y la otra cara arman un algo, eso tiene que ser la nación, eso tiene que ser el país, eso tiene que ser Colombia, ¿no? Es mi único fin. Si algo de eso se distorsiona, a mí no me interesa estar aquí. Y mis escritores lo saben, porque finalmente es algo que me mueve como colombiana, y más ahora, ¿no? Ahí está llegando Rochi Montes, te mando un fuerte abrazo, por ahí está conectándose Rochi Montes, la autora de este libro, que se les estaba hablando. Mi dragoneante favorita del mundo, Policía de Colombia. Un fuerte abrazo, Rochi, bienvenida por estar aquí, gracias. Pero sí, José, para terminar tu pregunta, tu intervención mejor, es decir que la memoria histórica se construye entre todos, ¿no? Y entre todos es el que padece o el que sufre el arduo labor oficio de la guerra, que en este caso es el soldado o el policía, el que lee, el lector que somos nosotros, que replica la información y la transfiere a generaciones, y todos los entes que están alrededor de la memoria histórica, el gobierno, las fuerzas militares, los ciudadanos de común, todos, ¿no? Porque todos contribuimos a la memoria histórica al fin y al cabo, ¿no? Y de eso se trata. ¿Hay en ese mismo trabajo que se está haciendo, yo abro la cámara porque es que me tocó salirme por allá del cuarto con el niño, ya. De ese trabajo, de todos esos trabajos que se están haciendo, yo sé, pues es bien importante la historia que cuentan, pues de todo lo que, el sufrimiento y todo eso que pasan nuestros soldados para defender nuestra patria y tenernos con bien. Lastimosamente, pues todas esas historias, o la mayoría, no tienen un final muy feliz. ¿Hay algo que se esté pensando hacer para de pronto motivar y de pronto subirle un poco la moral a nuestros soldados? De pronto, además de estas historias que son importantes conocerlas, algo pues que a quienes no lo están haciendo y tienen pensado ingresar al ejército, los motive. Bueno, gracias, Jorge. Nosotros desde esa iniciativa, digamos, que empezamos a unir algunas líneas de trabajo. ¿Por qué? Porque es una iniciativa pues, que digamos que yo lideré o lidero, pero que tengo a mi grupo de escritores ahora que ya no estoy solita, ya los tengo a ellos, ya son 14, entonces ya estamos todos haciendo plan de trabajo para justamente, Jorge, llevar esto a las escuelas militares, a las escuelas de formación, para que esto sea, digamos que haga parte de toda esa estrategia académica que reciben en la instrucción militar. Sin embargo, las fuerzas militares trabajan esos temas desde siempre. Es más, mi coronel Medina es uno de los motivadores más importantes que tiene Colombia en ese tema de toda la moral de las tropas, ¿no? Ya estando retirado, hace 20 años retirado, pero todavía sigue haciendo el trabajo con ellos. Pero las fuerzas militares de por sí mantienen siempre dentro de su dinámica militar profesional digamos que ese trabajo, ¿no? Que además ese trabajo, Jorge, pues, digamos, sin ser muy apasionado ni rasgando las vestiduras acá, pues ese trabajo es el que hace el militar protegiendo la constitución del país, ¿no? Es que no hay nada más que eso. Y es que cuando se hace con base en eso, pues se hace lo que se tiene que hacer.
lo que es correcto. Y ellos se rigen por la Constitución. Y eso es lo que ellos hacen. Y ese trabajo de mantener la moral de las tropas altas es un trabajo que todo el tiempo, yo sé que lo hacen en las fuerzas militares, en todas. Nosotros desde nuestra orilla, en esta iniciativa literaria, lo que vamos a empezar a hacer es empezar a descubrir esas historias que no han sido escritas, que necesitamos que las escriban, porque por ahí todos estamos de acuerdo en decir, esto porque ya pasó, pero lo que está pasando no lo están escribiendo, hay que incentivar que lo hagan, porque también hace parte de esa contribución de la memoria histórica reciente, ¿no? Reciente en nuestro país. Nosotros vamos a empezar a hacer equipos de trabajo para descubrir esos escritores y esas historias en las diferentes fuerzas. Y hasta ahí vamos, Jorge. Esto es una iniciativa muy, muy joven. No somos los más experimentados. Aquí estamos nosotros solos haciendo el trabajo. Pero creo que vamos para allá, porque al fin y al cabo lo que buscamos es que esto permanezca, prevalezca y llegue hasta las terceras, cuartas y quintas generaciones de nuestra familia. Me va a permitir responder acá algo que me están preguntando en el chat. Me están preguntando que cuál es el libro que leí. Es esta crónica de guerra de 2 días y medio del mayor Samael Vera. Sama, si estás conectado, déjame el link de ITA para que ellos puedan ir a ver tu libro allí. Igual está en el blog, que les dejé ahí en el chat para que lo puedan ir a ver, porque ahí está el libro de Samael también. Se llama 2 días y medio, es una crónica de guerra. ¿Cuánto vale hacer y publicar un libro? José, eso nos toca hacerlo en otro Zoom. Yo quiero destacar algo. Cuando Juli pone toda su alma en proyectar nuestro trabajo, especialmente el de los que más han sufrido las heridas de la guerra, admira mucho cómo estamos nosotros lejos de nuestras familias y demás. Pero yo que la he visto ya en acción, especialmente en la Filbo, les cuento que quiero destacar eso de que dejó con su esposo, que es su gran apoyo, a sus 2 hijos y corra para Bogotá y esté con nosotros y vuelva a Barranquilla y vuelva a Bogotá. O sea, hay diferentes formas de ser soldado y Juliana Gómez es una de ellas. Eso es lo que quería decir. Gracias. Ay, hijo de madre, me vas a hacer llorar. Mire, cuando yo fui a Filbo y me tocó irme de mi casa 2 semanas, yo lloraba. Yo decía, ¿cómo se fueron estos señores y estas señoras por 20 años de su casa? ¿Cómo hicieron eso? Si yo me voy a ir 2 semanas, estoy aquí, que no puedo con esto. Y yo no me voy a ir, no me voy a Palmonte y para Guaviare ni nada de eso, me iba para Bogotá a dormir en una cama cómoda, con cobijita, mediecitas, comida, calefacción. ¿Cómo lo hicieron? Yo lloraba. Y ahora que dice Jaime que todos somos soldados de una forma distinta, nunca lo había pensado. Pero sí, yo soy una soldado de Colombia. Eso es verdad. Muchachos y muchachas, gracias por entrevistar a nuestra directora de operaciones, porque es nuestra directora de operaciones, no de guerra, pero sí de paz y de visibilizarnos en otros terrenos. Y esos terrenos son el don de la palabra. Y a través de nuestros escritos, a lo mejor no seamos los mejores para escribir, somos escritores nobles todavía en periodo de formación, pero estamos adquiriendo toda la experiencia. Y lo más lindo es que estamos escribiendo esos libros figurativamente con la sangre que hemos derramado en el campo de batalla. Y eso no es fácil hacer. Entonces, fue la mejor iniciativa tener a una persona como nuestra Juliana, como nuestra próxima teniente de la Armada de Colombia, y a todos y cada uno de ustedes los que me están escuchando, que todos como figurativamente todos somos soldados cuando amamos a nuestro país, y así no seamos de Colombia, la gente no es boba, la gente sabe que aquí nosotros los militares y policiales hemos puesto mucho más de lo que somos capaces por una sola razón, porque elegimos servir a nuestro país, abanderar a nuestro país, y con nuestra propia vida y con cualquiera de nuestros miembros que hemos perdido en ese campo de batalla. Y eso es lo que tenemos que valorar. Y para eso escribimos, para que eso nunca muera y sigamos siendo un legado y nuestro país no lo dejemos caer en las garras del maligno, sino que realmente Colombia vuelva y sea un poco más de lo que en estos momentos está, y muchísimo más, que Colombia
es el mejor país del mundo. Ahora dicen que es el tercer país más bello, pero más que belleza necesitamos es paz, porque detrás de nosotros vienen muchos colombianos, y entonces, ¿qué va a quedar de Colombia si todos nos vamos? Muchas gracias. Gracias, Rochi. Gracias a ti. Una mujer policía salva la vida de 50 personas en medio del conflicto terrorista. Los hombres y las mujeres de honor en sus acciones heroicas alcanzan la gloria. Ese es el libro de Rochi Montes. Gracias, Rochi, por todo lo que has hecho por Colombia. Si la doctora Juliana considera que hay objetividad en el periodismo colombiano, simplemente era de su gracia. Salvador, gracias. Gracias por tu pregunta. Algo que nos enseñan en la academia los periodistas es la imparcialidad y la objetividad. Es algo que todo el tiempo nos enseñan en la escuela, durante 5 años para la profesión, y durante 2 años para la especialización, y durante otros 2 años para los magísters. Yo, por ejemplo, tengo una especialidad, yo hice un curso sin saber que, ni siquiera que iba a ser de la oficial de la reserva, nada, hace 20 años hice un curso para cubrir conflicto armado. Yo estoy certificada como corresponsal militar de guerra, imagínense. O sea, aquí se arma algo peor y me llaman y yo tengo que ir, porque tengo que ir a cubrir como periodista. Si se mantiene la objetividad, en este momento, me imagino que hablas por este momento de país, es un reto para el periodista constantemente, porque la línea entre el ser humano colombiano y el periodista es invisible y es demasiado delgada, ¿no? Entonces, traspasarla y perder la objetividad o la imparcialidad puede ser muy fácil. Sin embargo, a nosotros los periodistas nos gobierna la ética profesional de comunicar y transmitir un mensaje. Esa ética nunca la podemos negociar por la falta de objetividad. Esa ética significa transmitir el mensaje como es el mensaje, sin bandas o franjas de un color y sin ninguna inclinación política. Esa objetividad la tenemos que mantener porque nuestro protocolo ético de periodistas nos lo exige. Así como a los militares, su protocolo ético les exige actuar de unas formas correctas. Yo pienso más bien que en esos momentos difíciles de país, no es fácil transmitir el mensaje. No es fácil decir lo que toca decir, porque siempre ese mensaje va a estar filtrado por apasionamientos de colores, ¿no? De izquierdas, de derechas o de centro. Pero lo que sí es cierto es que nosotros los periodistas tenemos una misión y es transmitir el mensaje dentro de una libertad de prensa y dentro de una libertad de opinión. Eso es lo que gobierna nuestra práctica profesional. Y siempre, por supuesto, entendiendo que somos colombianos y que esa es nuestra primera bandera. Y si yo estoy viendo que mi país está yéndose al hueco o que están haciendo cosas o diciendo cosas que no son, pues yo tengo que ir a decir las cosas que son, pero eso pone en riesgo mi vida, pone en riesgo mi integridad, soy objetivo militar, en fin. Pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Si me preguntas cuál es mi posición en este momento como periodista, es que tengo la misión profesional por la que yo fui entrenada en la academia para transmitir un mensaje con objetividad, con imparcialidad y con honor patrio. Y que me gobierne la verdad, siempre. Estos libros serían más valiosos en los colegios, en especial los de primaria, primaria y secundaria, bueno, en fin. ¿Por qué razón? Porque en lugar de estar leyendo el matarife, los estudiantes, esto los nutre más, y esta es la real historia de Colombia. Bueno, ese por un lado. Te felicito por el excelente trabajo que estás desempeñando. Te tenía también la pregunta que te hizo el chico anterior, pero entonces yo voy más a lo específico. ¿Qué te parece el ataque o cuál es tu opinión con respecto al ataque que está recibiendo la prensa en la actualidad? Mira, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por lo de los colegios y las escuelas, tienes toda la razón. Ahí tenemos que empezar un trabajo
que no es fácil en ese momento tampoco, no es tan fácil, ¿no? Ahorita todos estamos retados a romper un poco la caja y a llevar el mensaje de una forma en que las personas lo reciban, ¿no? Porque con este país tan polarizado no es fácil, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo que por ahí tenemos que estar y estamos también trabajando con Samael Vera desde nuestro inicio de la Feria del Libro, porque él es uno de los pioneros. Dijimos, vamos a llevar nuestros libros a las escuelas de formación de las fuerzas militares. Ellos tienen bibliotecas. Entonces también la idea es que todos estos libros hagan parte de esas bibliotecas. Y eso también va a incentivar la lectura de las historias de la vida real, proteger la memoria histórica y contribuir también a que más militares quieran escribir. Me preguntaste que cuál es mi posición o qué pienso de cómo está siendo manejado el tema del periodismo en Colombia, ¿cierto? Eso fue lo que me Tu preguntaste. opinión acerca de las, bueno, digámoslo, de las amenazas que está recibiendo la prensa, porque es que en realidad ha sido muy de frente, sí, el desafío total hacia la prensa y hacia el que no piensa como él o como ellos. Bueno, eso sería Sí, básicamente. mira, nunca me han hecho esa pregunta así, pero te la voy a responder porque tengo la obligación como periodista de hacerlo, como le decía ahorita Salvador. Sí estamos en riesgo, sí estamos en peligro, sí tenemos miedo, claro que sí. Además, recibir todos los días twitters desafiantes de frente, que si lo hace o no lo hace el presidente, o lo hace su equipo de comunicaciones, o lo hace la bodega, o yo no sé quién lo haga, finalmente es un mensaje, un mensaje. Y hoy nos están gobernando mensajes desafiantes. Y mira que Rochi decía, no todos se pueden ir de Colombia, porque entonces se van a ir todos y nos vamos a quedar acá, y se van a ir la gente buena, y no puede ser. Y eso estoy de acuerdo con Rochi. Estoy de acuerdo porque nos tenemos que quedar haciendo patria, ¿no? Independientemente, a mí me han preguntado muchas veces si yo soy petrista, si soy uribista, si soy no sé de quién, y yo siempre digo, de ninguna de las anteriores. Yo soy colombiana. Y eso prevalece para mí por encima del resto de cosas. Sin embargo, cuando veo amenazada la libertad de prensa, cuando veo manipulada la información, cuando veo manipulado el contenido, cuando veo además ataques de frente a los periodistas, cuando ya tú vas a la Plaza de Bolívar y te toca quitarle al micrófono el logo de tu medio periodístico, cuando ya no puedes ponerlo de frente porque te van a amenazar, te va a llegar un panfleto, te va a llegar un mensaje, eso da miedo. Y yo también he tenido miedo. Yo en la Feria del Libro, en la Filbo, yo reuní a mis escritores y se los dije, tengo miedo. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es algo que no es fácil hacerlo, porque estos libros, estas historias, son historias de la vida real, que tienen muchos secretos estos libros allí, y que, por supuesto, esto lo que hace es contar la verdad verdadera de la memoria histórica de Colombia, y eso va en contravía de lo que muchos, o de lo que, digamos que, de lo que está gobernando en este momento a Colombia, porque eso es lo que no quieren escuchar. Aquí hay que darle más voz al terrorista, aquí hay que creerle más al señor que está sentado en la cárcel porque él es el que tiene la verdad. No, señor. No, eso no es lo que a nosotros nos gobierna, eso no es Colombia. El que tiene que leer un libro, esa es la historia, esas son las historias, ellos son las víctimas. Yo sí creo que estamos en peligro, sí lo creo, lo siento además, lo percibo, es una sensación muy extraña que percibe mi ser, mi alma, y que me duele, porque finalmente soy colombiana, mis hijos están pequeños. Yo la podría tener fácil y decir, pues me voy para Estados Unidos, ya viven mis hermanos, pues que me abran hueco allá, ya llego. Pero no, yo no me puedo ir de Colombia todavía. Hay algo que tengo que terminar de hacer, y ahora más que nunca lo tengo que terminar de hacer. Entonces yo sí creo que la prensa está en riesgo, pero nos toca seguirlo haciendo, porque eso fue algo que juramos en nuestra carrera profesional, y fue comunicar la verdad con objetividad, con imparcialidad y con verdad. Me he dado cuenta en los diferentes escenarios en los que hemos ido a contar nuestras historias,
que lastimosamente una gran cantidad de nuestros jóvenes no están cultivando el gusto por la lectura. Entonces, lastimosamente, se pueden escribir muchas historias, o podemos escribir muchas historias. Podemos comentarle a nuestras nuevas generaciones las 1000 vicisitudes por las que nosotros tuvimos que pasar cada uno en nuestros momentos y durante nuestros servicios a la patria. En mi caso, de pronto se me pasó presentarme. Mi nombre es Samael Vera, soy mayor veterano del Ejército de Colombia. Soy el autor del libro 2 días y medio, Crónicas de Guerra. Hace un momento Juli leyó un fragmento de mi libro. Y bueno, cierro el paréntesis y para continuar. Estos 2 meses después de la Feria Internacional del Libro hemos tenido la oportunidad de seguir hablando y seguirnos reuniendo con nuestras nuevas generaciones, pero lastimosamente noto en muchos de ellos, una falta de gusto por la lectura. No hay un proceso, digámoslo, mediante el cual nuestras nuevas generaciones cultiven ese gusto por estar leyendo. Y entonces, lo decía hace un momento, creo que, no sé si fue Julio o mi coronel Medina, que hablaba sobre el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, si lastimosamente nuestras nuevas generaciones no tienen claro cuál fue el germen que generó la violencia en el país, no tienen claro de pronto cuáles son las ideologías políticas que impactan en nuestro país, cuáles fueron las cosas que vivimos nosotros, pues lastimosamente tendrán que vivir esos escenarios. Y hace un profesor mío de geopolítica de los conflictos nos hablaba sobre lo cíclico que eran los conflictos. Esas generaciones fuertes que creaban generaciones un poco más débiles, traducido a la vida cotidiana es, a veces uno como padre, uno dice, no, yo no quiero que mis hijos vivan lo que a mí me tocó vivir, entonces yo voy a tratar de darles todo. Y lastimosamente lo que hacemos es crear generaciones débiles porque uno se desvive por darles todo. Y cuando esas generaciones débiles no pueden solucionar sus problemas, pues empiezan a generar los escenarios para que nuevos conflictos y nuevos actores nazcan y generen más conflictos, llevando a crear nuevas generaciones que tienen que pelear esos conflictos, tienen que luchar en esos conflictos. Y esas nuevas generaciones, de forma cíclica, pues pareciera que van generando nuevas comunidades con ciertas debilidades. Para redondear mi intervención es que hay un punto muy importante en el que debemos seguir haciendo hincapié en cada una de nuestras presentaciones, y no es, digamos, lo que el libro en sí ni la historia en sí, sino que antes de hablar del libro que uno está presentando o de la historia que uno trae a colación, lo que hay que hablarle a las nuevas generaciones es buscar la forma de cómo incentivar la lectura en ellos. Y de pronto, si no hay mucho gusto por la lectura, buscar la oralidad mediante la que uno puede lograr, contando historias, que ellos de pronto, sin necesidad de tener que leerse un gran libro, puedan recibir esas historias que uno les puede llegar a contar. Entonces, muy agradecido. He escuchado atentamente el conversatorio. Quería hacer un pequeño aporte con este comentario que quería hacer. Julia hace un ratico preguntaba que si podía colocar la dirección para la venta de mi libro, pero pues no podía porque venía conduciendo. Logramos este año que el libro ya esté en Amazon, entonces se puede buscar como 2 días y medio y ahí pues se descarga.
se puede adquirir de forma virtual o se puede adquirir de forma física. Hoy esta tarde tuve una charla supremamente importante con uno de los cursos de inteligencia básica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército de Colombia. Importante porque encuentra uno allí jóvenes que de pronto ellos van avanzando en las actividades que viven el día a día, pero no voltean a mirar hacia atrás. Los antecedentes son bastante importantes, que los conozcan nuestras nuevas generaciones para que entiendan el pasado que va concatenado con este presente y seguramente nos llevará a un salto cualitativo en el futuro. Entonces, muchas gracias. Quería hacerles ese aporte. Gracias a Juli por todo el gran empeño y el trabajo que ha puesto en este grupo. De la mano de ella logramos un gran sueño. Yo creo que la mayoría de todos los escritores militares, de la mano de ella logramos presentarnos en la Feria Internacional del Libro, que es un sueño cumplido. Y pues seguimos allí presentes y atentos a cualquier instrucción o cualquier nuevo sueño que ella tenga bien visionar, y de la mano de ella seguramente lograremos impactar otros escenarios del nivel nacional. Un saludo especial para todos y continúo aquí atento. Querido soldado, qué honor que estés aquí. Me va a permitir leer este fragmento del libro de 2 días y medio, Crónicas de Guerra, para darle paso a la siguiente pregunta. Un par de soldados, esta es la página 179, un par de soldados de rescate con máscaras antigases procedieron a abrir la bolsa y luego a hacer la verificación del camuflado y de sus placas. Confirmamos que era nuestro cabo Godoy. Su cuerpo fue hallado recostado contra una cerca de alambre de púas con claros signos de tortura y baleado por los guerrilleros como si lo hubieran fusilado. Tras robarle lo que llevaba en los bolsillos, le habían deshojado el Nuevo Testamento que siempre cargaba en el bolsillo de su camuflado. Qué impotencia la que me embargó al pensar que Godoy estuvo luchando a mi lado hasta que ya no logramos sostener el combate por cuenta de la superioridad numérica de los guerrilleros. Pensaba que en la evasión todos hubiéramos podido correr su suerte si nos hubieran capturado. Ahí les dejé el link en el chat para los que quieran leerse esta crónica de guerra. Es muy fuerte, cruda, pero también al final hay un mensaje de esperanza para todos. Oía yo que ustedes hablaban sobre el tema de la historia en los colegios. Los docentes, dentro de su autonomía de aula, pueden ellos incluir estos textos de lectura. No tenemos que esperar que sean normas del ministerio ni nada. Tenemos que buscar cómo le llegamos a los docentes, que ellos entiendan que la historia contada, bien contada, la verdadera historia está en estos libros que nuestros héroes militares, amigos y conocidos escriben. Gracias. Así es, Joaquín. Ya Samael, por ejemplo, lo invitaron a un colegio a contar su historia, su libro. Estoy de acuerdo contigo, cada uno de nosotros puede hacerlo con los contactos que tiene, con los colegios cercanos. Sí, así es. Gracias por recordar eso y tienes toda la razón. Cada uno de nosotros puede poner un granito de arena para que eso pase. Veo que está conectada la autora de este libro. Había una vez en el ejército, Cuentos para compartir, mi mayor María Vázquez. Me va a permitir leer un fragmento de su libro, de la página 100. Este es el soldadito de plomo que María le entrega a los niños, porque con este libro uno puede armar cuentos. En la página 100, cuando les hablé de esta imagen, que si quiere ahorita María, después si quiere puede intervenir, dice: me hubiera encantado contarte en detalle lo que conversé con mi angelita, en sueños, pero veo que será otro día. Eso sí, yo sé muy bien que mientras no estás para consentirme, ella va a quedar en tu reemplazo. Pero por ahora voy a guardarle el secreto. Y cuando llegue el domingo, Dios mediante, me iré despacitico hasta tu cama para despertarte con una sopa de besos y decirte de una vez por todas: mami, los ángeles existen, la mía tiene camuflado. Mi mayor María Vázquez, buenas noches. Rescatando un poquito lo que decía ahorita Samael, sobre la importancia de
de la oralidad y del papel que desempeñamos los adultos en la construcción de esa memoria, es importante tener en cuenta que gran parte del trabajo y del esfuerzo se hace directamente desde la casa, en el momento en que uno expone los temas, porque mucha de la resistencia a los muchachos parte de nuestra propia resistencia a dialogar con ellos, de no buscar espacios para organizar ideas, para discutir este tipo de temas. O sea, cómo el día a día nos quita tiempo para lo que es más importante, que es construir una identidad, construir una ética, unos valores. O sea, pareciera que el tiempo, los días no nos alcanzaran sino para trabajar, trabajar y trabajar. Y realmente tenemos que sacarle tiempo a lo que es más importante, que es toda esta construcción de memoria. Porque solamente cuando sabemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos. Y además, solamente cuando sabemos qué ha pasado, que lo decía también Samael, podemos entonces potenciar una respuesta eficaz a todas las preguntas que ellos tienen. Y en el fondo, los jóvenes no tienen mucha culpa de lo que les pasa precisamente por eso, porque los adultos no hemos trabajado en sembrar en ellos esa conciencia bonita de lo que es la patria, de lo que es propio, y por eso la destrucción, por eso la apatía, por eso la falta de interés. Y de verdad, pues, la iniciativa de Juliana ha sido maravillosa porque nos ha permitido coordinar muchas actividades. Y yo pienso que eso es un muy buen inicio de algo que es como una ola que en este momento es imparable y que tiene que seguir creciendo y sumando escritores. Ese libro de María se los voy a dejar también en el chat. Quiero que también lo compren, está en Amazon y que lo lean y lo regalen. Varias personas que están aquí conectadas, les quiero dar las gracias porque estuvieron en la Feria del Libro. Rosario, mi amiga de Bogotá, que compró libros de María, de La vida una vez en el ejército, para regalar en las primeras comuniones a sus amigos, a sus empleadas de oficina que tienen hijos, porque es un bonito regalo, como decía María, para volver a leer, para volver a unir la familia, para que regrese a nuestras casas la lectura, el hábito de la lectura, que Samael tiene toda la razón, los muchachos de hoy en día no quieren leer. Entonces, aquí les voy a dejar también en el chat, para las personas que quieran ir a explorar un poquito más sobre el libro de María, que también está en Amazon, ahí les dejo el link. Llevar también los libros a las bibliotecas. A las bibliotecas, inclusive aquí en Estados Unidos también está lo que es la Barnes y todas estas bibliotecas. ¿Qué habría que hacer para llevarlos a estos sitios? Ok, Diana, gracias. Pues mira, nosotros, digamos que como iniciativa, estamos ya haciendo tomas, o sea, lo mismo que estás tú proponiendo, en varios escenarios en Colombia, ¿sí? Entonces, este fin de semana voy para Coveñas, a la base de Infantería Marina, porque va a haber un reconocimiento a los veteranos de Colombia, en una actividad que se llama Honor y Memoria. Entonces voy con digamos que con mi material de mi grupo de escritores, vamos a estar a bordo del buque Gloria, con el favor de Dios, finalizando este mes. Hay varios escenarios donde nosotros vamos a empezar a influenciar con todo este tema de los libros de nuestros escritores. Y la iniciativa de los colegios, si tú estás interesada en algo para Estados Unidos, los colegios de Estados Unidos o los que estén interesados, ahí puse mi celular en el chat, lo voy a volver a poner, para que me escriban qué iniciativa tienen, qué quieren que hagamos y nosotros armamos los paquetes que tengamos. Yo, por ejemplo, tengo un montón de libros de mi primera feria del libro militar. Tengo libros que podemos donar, por ejemplo, a colegios, que son libros de memoria histórica de varios autores. También podemos hacer paquetes con los libros de nuestros autores recientes, de los del Grupo de Escritores Héroes de la Nación. Entonces sí podemos hacerlo. Lo importante es que me escriban y lo podamos cuadrar. Ahí yo puse mi número mal, perdón. Puse un número de más. Entonces sí lo podemos hacer y estamos atentos a que lo cuadremos. Y gracias por tu intervención. Desde el tema de la imparcialidad de los periodistas, pues nada, como todo en la vida, Diana.
todos los seres humanos somos tan distintos, ¿no? Tan diferentes. Mira que por allá Mayra en la primera intervención al principio decía, somos tan desagradecidos, somos tan inhumanos, tan fríos, pero no todos son así, ¿no? Entonces, en esa amplia diversidad de la humanidad, uno se encuentra de todo, ¿no? El periodista que no es ético, el periodista que está completamente sesgado, el periodista comprado, el periodista vendido, el periodista cero objetividad, como todo, ¿no? Entonces, yo represento a esa franja de periodistas que queremos hacer bien la tarea, ¿no? Y que le pedimos a Dios que lo podamos seguir haciendo. También quiero manifestarle a ustedes que, por ejemplo, en el caso mío, mis obras sí aparecen en las bibliotecas municipales de todo el departamento de Huila. Y yo invito a mis compañeros allá, los escritores, a que se comuniquen con los bibliotecarios departamentales de cada una de sus jurisdicciones, con el fin de que coordinen de hacer la presentación de las obras literarias en las bibliotecas. Yo creo que a Rochi, allá mi gran compañera de lucha, yo más o menos le indiqué cómo hacerlo, para hacer la presentación de las obras, para que las gobernaciones, ellas tienen un presupuesto y le compren las obras literarias para distribuirlas en las bibliotecas a nivel departamento. Que eso es lo que yo he venido haciendo, porque tuve la fortuna de haberme conectado con el maestro Elmir Garcés, que usted lo conoció allá en la feria. Él fue el que me conectó con esta situación y muchos escritores no saben de esto. Entonces es muy importante conectarnos con la Secretaría de Cultura de cada departamento para que nos compren obras literarias de nosotros, que también son importantes, como de muchos escritores. Nosotros, como le habíamos comentado, Juli, por último, estoy en el grupo de escritores, laboyanos, que son cerca de 40 conmigo. Estamos haciendo una campaña precisamente para incentivar la lectura en los colegios. Ya hemos hecho algunas visitas en colegios, especialmente, no en las que, digamos, en los corregimientos, en colegios de las veredas, para eso, y estamos haciendo una recolecta de obras literarias para primaria y secundaria, para dotar un colegio que no tiene biblioteca. Ya eso lo vamos a hacer, creo que a mediados del mes de julio vamos a visitar nuevamente esos dos centros educativos para organizarles la biblioteca. Entonces, y creo que eso lo podemos hacer en cada una de nuestras jurisdicciones. Eso sería todo, Juli, y demás compañeros y compañeras. Muchas gracias. Leonte, muchas gracias. Qué bonita intervención por recordarnos tantas cosas que a veces de afán se nos olvidan. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta el Huila. Gracias por estar aquí también. Bueno, yo les agradezco a todos por estar presente, en especial a Yuli, un conversatorio muy interesante, al teniente coronel Jaime Medina. Querida Nidia, gracias por la invitación. Qué bonito trabajo que haces. Qué admiración para ti, tener la disciplina de estar sentada en el Zoom, de hacer la agenda de los invitados, de invitar las personas. Admirable tu trabajo. Muchas gracias por la invitación, y a todos los que estuvieron aquí conectados, escuchándonos y honrando a nuestros héroes. Les mando un fuerte abrazo y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Un abrazo para todos y que Dios bendiga a Colombia.